Bueno, aprovechando este espacio que Moisés me dio y que tanto me encanta venir a Cartagena, desempolvé una de mis viejas investigaciones, que a veces se quedan en los libros y no se vuelven a leer, y con este espacio que Moisés brinda, pues estoy rescatando algunas de las cosas que hice hace muchos años con documentación del Archivo de India, como él muy bien explicó. De lo que voy a hablar de ahora es de la Cartagena de la primera mitad del siglo XVII, en concreto quizás de los primeros años del siglo XVII. Una Cartagena quizás que en ese momento se convirtió en una de las ciudades más importantes del imperio castellano en América, fundamentalmente una de las ciudades centrales del Caribe. A comienzos del siglo XVII, Cartagena es la ciudad central de todo ese espacio del Caribe que se ve ahí. Primero fue Santo Domingo y después fue Cartagena, y se volvió en una plaza comercial muy importante, estratégica y comercial muy importante. Era el puerto que conectaba el virreinato del Perú con el Atlántico y con los mercados europeos, y por tanto la población que había en Cartagena en el siglo XVII era a comienzos del siglo XVII una población muy heterogénea, no era solo de españoles, había mucha gente, había portugueses, había flamencos, como el caso que voy a traer aquí hoy, de un señor muy poderoso, un comerciante flamenco, que tuvo un conflicto muy fuerte. Como eran grupos de comerciantes muy poderosos, con muchos contactos dentro del imperio, en ocasiones se formaron disputas muy fuertes, disputas que afectaron pues, el gobierno de la ciudad y las relaciones sociales dentro de ella. Lo que vengo a presentar hoy en día es una disputa que tuvo uno de los comerciantes más ricos de la ciudad y no dedicado al comercio de esclavos, que es lo que más llama la atención, con uno de los gobernadores más poderosos de finales del siglo XVII. Fue una lucha que dividió a la ciudad en varias facciones y que tuvo consecuencias graves para los dos bandos. Finalmente el derrotado fue el gobernador. Entonces voy a hablar un poquito de eso y si quieren al final hablamos un poquito si quieren inquietudes o preguntas. Cartagena de India desde la segunda mitad del siglo XVI fue una de las ciudades-puertos más sobresalientes de la América colonial española y su población estuvo directamente marcada por su destacada función del comercio. Como toda ciudad, creó su expansión, la expansión de su sociedad y a su vez esta fue creada por ella. Se dieron tensiones, se activaron permutas de todo tipo y se unieron y mezclaron hombres de diferentes lugares. En definitiva, Cartagena a comienzos del siglo XVII, a finales del siglo XVI, era un gran mercado que convirtió a la ciudad en un gran punto de intercambio de mercancías, inmuebles y por encima de todo, bienes culturales. En su inicio, la ciudad no fue más que una ciudad comercial sin traza urbanística concreta en el siglo XVI, donde desembarcaron un puñado de hombres exclusivamente guiados por la codicia y el afán de conseguir oro. A mediados del siglo XVI, las crecientes necesidades del comercio transatlántico, acompañado de una excelente ubicación natural y las extremas condiciones de los puertos del Istmo, la llevaron a ser elegida como el puerto único del comercio que todos necesitaban, dentro del monopolio comercial que creó la corona. Por tanto, al igual que otros grandes puertos como el Callao o La Habana, creció sin un verdadero proyecto urbanístico durante los primeros años de su vida, y como afirma Marco Dorta o Jorge Enríquez Ardoy, la importancia de estas ciudades estuvo directamente relacionada con el afianzamiento del tráfico comercial, y solo se introdujeron medidas de ordenamiento y regulación décadas después de haber sido utilizada como puerto regular de este comercio. Los puntos vitales de la ciudad lo constituyeron gracias a dos plazas, una la del mar, instalada en el muelle, que se convirtió en el centro mercantil de la plaza, y allí se ubicaron las casas reales de contratación, la aduana y las tiendas comerciales más notorias, en definitiva donde se descargaban las mercancías y daban comienzo a las ferias que había en la ciudad, ferias comerciales. La segunda fue la denominada la Plaza Mayor, y en ella se instalaba el edificio que albergó tanto al gobernador como al cabildo de la ciudad. Plaza que a su vez se hallaba flanqueada por los portales de los escribanos, en donde se cerraban los grandes tratos comerciales, y por la catedral.
Desde fines del siglo XVI, los grupos de mercaderes cartageneros dieron muestra de su capacidad de presión política en los enfrentamientos que en ocasiones mantuvieron contra las autoridades de la administración colonial. Prueba de ello es un revelador informe de los inquisidores que describían la tensión que se vivía en la ciudad continuamente en estas fechas. Y decía ese informe: según lo que por buena coyuntura y por alguna experiencia colegimos, la causa principal de los daños se reduce a algunos principios, y el de más consideración, entendemos cierto, han sido algunos de los excesos en el gobierno, ora en demasía remisión e indulgencia de parte del superior, ora en alguna demasía de los siendos inferiores, y debiéndolo ser, aprovechándose mal de aquello, han procedido de modo que ha padecido el Estado de la República continuos trabajos y perpetuas contiendas, de las cuales han resultado hacerse varias relaciones a vuestra Alteza, y en virtud de aquellas venir jueces que por haber sido muchos y muy continuados por espacio de 7 años, ha quedado la ciudad descarnada. De ahí saco el título. El comercio menoscabado y la plaza arruinada, como por nuestros pecados se siente aún en estas partes el daño, y es fuerza porque por ser este lugar un emporio abierto a todas partes, no hay ningún vecino que no tenga 1000 dependencias. Es un fresco clarito de qué estaba sucediendo en la ciudad. El siglo XVII puede tomarse como un punto de referencia primordial para entender en Cartagena lo americano, lo que se puede apreciar en la pujanza peculiar de su cabildo. La unión de España y Portugal a partir de 1580 abrió una nueva dimensión en la organización de los grupos de poder urbanos. La nueva españolidad, disfrutada en este caso por comerciantes y distribuidores portugueses, tras los que se escondieron un sinfín de intereses y personas que no tenían nada que ver con el imperio, de alguna manera conmocionó las estructuras oligárquicas de la ciudad. Tomando el fenómeno apuntado como uno de sus orígenes, cabe hablar de una élite comercial que impulsó además la base de la renovación del aspecto urbano de la ciudad. Los solares urbanos de las viejas familias fundadoras empezaron a desprenderse de la austeridad de las viejas casas de los hombres de guerra para aproximarse a la idea de la casa del comerciante, más en consonancia con los tiempos que corrían, siempre y cuando no hubiera sido presa de las quiebras tan comunes entre los apellidos de los primeros encomenderos. Los cambios paulatinos en las fachadas, patios y piezas interiores estuvieron ligados a las novedades en los más altos de la estratificación social, puesto que la llegada de gente diversa dispuesta a favorecer grandes negocios que acabaría redundando en las fortunas más grandes, acrisoladas siempre al calor de la mecánica del monopolio, no podía dejar de traer modas y costumbres desconocidas que transformaron la faz de la ciudad. Ahora bien, hasta llegar el gobernador Pedro Fernández del Busto, en la década del 70 del siglo XVI, la ciudad carecía de la mayoría de los edificios oficiales. Desde el primer día de su estancia en Cartagena puso un especial empeño en aumentar el ritmo de la construcción de sus casas oficiales y de las fortificaciones. El extraordinario empuje y desarrollo material de Cartagena tuvo desde esas últimas del siglo XVI hasta los años 40 del siglo XVII, propició un crecimiento acelerado y expansivo. Yo quiero decir que a mi manera de ver, esta fue la gran época, el gran esplendor de Cartagena, cuando Cartagena, al menos en el periodo colonial, tuvo su papel más destacado. Y no solo en el Imperio Español, en la economía atlántica, en la economía mundo. Cartagena pasó a ser una pieza fundamental en el comercio atlántico, entre la vieja Europa y el Nuevo Mundo. Era un puerto que traspasaba las fronteras del Caribe e incluso más bien se convirtió en la puerta de entrada hacia el virreinato del Perú. Es el gran momento, me parece el gran momento de importancia de la ciudad. Así poco a poco los gremios y los grupos de artesanos y obreros especializados crecieron en número, precisaron también de sus propios espacios y barrios para vivir. En la mayoría de los casos estos fueron creciendo dentro de la ciudad, amurallado, como el barrio de San Diego, pero el fuerte incremento urbano y demográfico hizo que la población desde finales del siglo XVI también saliera fuera de las murallas y se instalara en el arrabal de Hexemaní. O sea, la ciudad está en plena expansión. Bueno, la sociedad cartagenera, una sociedad de conflicto. A comienzos del siglo XVII,
El carmelita Antonio Vázquez de Espinosa, en su obra Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, nos dejó una sustanciosa descripción y retrato de la ciudad en los siguientes términos. Abro comillas. La ciudad tiene más de 1.500 vecinos españoles, sin mestizos, mulatos, negros libres y otras naciones, y va en aumento. Por estar poblada toda la isla donde está fundada, han hecho otra población a tiro de piedra de la principal, que se dice Hexemaní, que ya es mucho mayor, a la cual se entra y sale por una calzada que atraviesa que se atraviesa de una parte a otra. En otro párrafo continúa: y porque la ciudad en sus principios y fundación fue muy pequeña y sus edificios fueron muy humildes, de caña, embarrada por fuera, con barro que en aquella tierra llaman bahareque, y la cubierta de los techos de paja y de palma, que aún al presente en algunas partes de sus arrabales permanecen así. Aunque ya por el buen puerto y tan frecuentado de galeones, flotas, navíos y fragatas, que de todas partes concurren a la contratación de esta famosa ciudad y puerto, por cuya causa ha venido en tan grande aumento y va siempre creciendo en vecindad y riqueza, por ser de las ciudades mejores y de mayor contratación de las Indias. Ambos textos refieren algunas de las realidades de Cartagena de comienzo del siglo XVII. Por un lado, Vázquez de Espinosa, refiriéndose a la población blanca de la ciudad, comenta que moraban en ella unos 1.500 vecinos, sin contar mestizos, mulatos, negros libres y otras naciones, utilizando una proporción usada ya por otros historiadores de un vecino por 5 familiares, obtendríamos una población de 8 o 10.000 personas, españoles. Por otro lado, Vázquez de Espinosa nos transmite también la idea del aumento continuo de la ciudad a todos los niveles, creciendo en vecindad y riqueza, y llegando a afirmar que se trataba de una de las más destacadas de todas las ciudades coloniales americanas. En realidad, Cartagena fue una ciudad dominada por su función mercantil y por ende por un grupo social que se originó de esta actividad. Su notable posición en el comercio transatlántico y la riada de metales preciosos que circuló por su puerto, plata y oro, atrajo a un elevado número de hombres del comercio de diferentes lugares, pudiéndose afirmar que no toda la población blanca, ni mucho menos, era española. Contra lo que ha venido sosteniendo cierta historiografía tradicional acerca de una sociedad tranquila y adormecida a la espera de la llegada de las flotas que inundaban la actividad comercial del puerto, la documentación que se conserva revela complejas pugnas con enfrentamientos entre diferentes facciones y la fragmentación de la sociedad en varios grupos que pretendían dominarse, relaciones en definitiva lejanas a la calma. Encontramos varias colonias destacadas, sobresaliendo consideradamente, y ya tuvimos ocasión el año pasado de hablar de ella, la colonia portuguesa, que en esta fecha tenía 154 individuos residentes de manera oficial en 1630, sobre todo por su importancia económica en la trata de esclavos. Existieron también pequeñas colonias de italianos, franceses, flamencos. Llamarlo italiano es mal, eran genoveses, venecianos. Italia no existía, italiano no surge hasta los años 70, pero por sintetizar. Cuando aparecen con los nombres de las ciudades de donde vienen, ¿no? Aparecen italianos, franceses, flamencos e individuos de los lugares más diversos de la geografía europea, como escoceses, polacos y tangerinos. Por todo ello, se puede afirmar que la ciudad de Cartagena fue un emporio donde concurrieron hombres de negocios procedentes de diversas procedencias, ¿no? Pero con un objetivo claro: comerciar, hacer dinero. El jesuita Carlos Horta, que ejercía la labor pastoral también en Cartagena, en 1618 también escribía en un documento: en cuanto a los extranjeros se refiere, ninguna otra ciudad de las Américas, de acuerdo a lo que se conoce, tiene tantos como esta. Es un emporio de todas las naciones. La ciudad, bajo la estructura de dominación hispánica, estaba constituida como un orden público, pero como un orden público en permanente conflicto con lo privado, propio de un sistema patriarcal familiar. Cartagena no fue una excepción, creció cimentada en tensiones persistentes entre los universalismos y los particularismos, los legalismos y los personalismos, populismos y elitismo, equidad pública y clientela. Todos los blancos, sin consideración de su origen, formaban parte de la misma sociedad cartagenera, a pesar de las leyes que trataban de impedir la presencia de extranjeros, conviviendo asentados en la misma. En determinados momentos se dieron casos de individuos que lograron acaparar un poder considerable,
con el que se llegó incluso a desafiar a las máximas autoridades y representantes de la corona, dividiendo a la sociedad en parcialidades. Como ejemplo de uno de estos notables individuos de las tensiones y luchas socioeconómicas que su actitud suscitó hacia dentro de la sociedad, queremos resaltar el caso del poderoso capitán don Andrés de Banquise, que es del que vamos a hablar. Aprovechando la oportunidad que nos brindó un pleito que quedó en el archivo de India, que tuvimos la oportunidad de, un pleito voluminoso de estudiar, ¿no? Podemos reconstruir parte de su vida a través del juicio. Los motivos del enfrentamiento fueron la negativa del capitán Banquise a entregar un donativo reclamado a los vecinos para ciertas necesidades de la defensa de la ciudad, aunque parece ser que las rencillas venían de antes por el poder que este hombre ejercía. El conflicto fue entre Banquise y el gobernador Melchor de Aguilera. En definitiva, el citado litigio tan solo fue el detonante que llevó al máximo la disputa. El proceso nos muestra una sociedad blanca fragmentada y nos permite entrever ciertas actividades y comportamientos de estos sectores poderosos. En su declaración, el capitán Banquise afirmaba que nació y se crió en Cartagena, aunque ellos lo negaron varios testigos que lo acusaban de extranjería. Su padre, Enrique Banquise, era originario de Flandes, concretamente de Amberes, y llegó a Cartagena, decía, hace más de 80 años, eso era en 1630 cuando él hablaba, en torno a 1560, y hemos calculado procedente de las Islas Canarias, casado con una mujer española de las Islas Canarias. Ese fue como el salvoconducto para entrar en América. Fuese o no extranjero, su origen no deja lugar a dudas, era un origen flamenco. Claro que Flandes formaba parte del imperio, ¿no? El imperio era más que España, era mucho más grande, ¿no? Su padre, procedente del norte de Europa, llegó a Cartagena atraído presumiblemente por la celebridad y renombre internacional de su feria y de su afamado comercio, aunque de él no hemos podido encontrar muchos datos. En realidad, don Andrés de Banquise y sus seguidores dirimieron una dura lucha contra el gobernador, que tomó la determinación de encarcelarlo, a pesar de sus 70 años, por más de 20 meses, acusado de practicar usura prestando dinero al 10%. El viejo capitán, en su declaración, culpaba al gobernador de las condiciones de su encierro, puesto que por ser persona de calidad le debieron de dar, aludía que le debieron de dar una cárcel decente, ¿no? Como pasa en la actualidad con los políticos, ¿no? Los mandan a cárceles decentes, ¿no? No olvidemos cómo los gobernadores eran la cabeza de un sistema administrativo que en ocasiones hacía inclinar la balanza de poder en su favor, tanto que para eludir en parte el control ejercido desde España como para neutralizar el poder local de los comerciantes. Dicha organización les dio muchas oportunidades de obtener ganancias personales y de ayudar a sus parientes y amigos a hacer fortuna. Esta fue una de las principales causas de las disensiones de la pujante sociedad mercantil de los años 20 y 30 del siglo XVII. La contienda judicial nos permite ver una sociedad cartagenera que se componía de diferentes grupos. El capitán don Andrés de Banquise era persona principal y de conocida nobleza, en quien estaba el mayor comercio de esta plaza y de quien dependían muchas familias. El inicio del proceso se le acusa por los agravios que ocasionaba a Melchor de Aguilera. Su defensa la llevó Francisco Regi Corbalán, abogado de la Compañía de Jesús. Los jesuitas lo apoyaban, y consultor de Santo Oficio, y posiblemente uno de los juristas más prestigiosos de la ciudad. Entre las alegaciones contra la actitud del gobernador se alude a un enfrentamiento de ambos en los años 30 en el que el gobernador le despojó del mando de la compañía de infantería que detentaba desde el año 1609. Posteriormente, el juez que dirimió el caso le volvió a confirmar en el cargo. Alegó también la detención de su hijo Diego Banquise, al que encarceló, incomunicándolo por el conflicto entre ellos, y que más tarde dejó en libertad sin cargos. Del mismo modo, persiguió al provincial de la Santa Hermandad, Alonso Cuadrado Cid, deudo y aliado de los Banquise, que hubo de refugiarse en el convento de los franciscanos para no ser apresado. Alonso Cuadrado estaba casado con una de las hijas de Banquise. El poder de los Banquise debió de ser increíble. Como el pleito afectó a toda la familia, esta tuvo que defenderse con los mejores abogados. Para hacernos una idea de las significaciones del clan familiar y de su conexión con la metrópoli, sus defensores fueron allá el Procurador General de la Corte de Su Majestad, don Antonio de la Cerda Martel, don García del Castillo, caballero de la Reina Nuestra Señora, y don Gregorio de la Vega, agente de los negocios reales en los consejos de Indias.
O sea, él tenía sus contactos en Madrid. La disputa originó, como se mencionó anteriormente, una cantidad de ducados que Banquisel se negó a donar. Melchor de Aguilera reunió en su casa a sus enemigos y se respaldó en ellos para inculparlo. Los presentes en esa reunión fueron el teniente alférez real y encomendero don Diego de Mesa, el regidor y capital de milicia don Agustín de Barahona, hombre de importante hacienda raíz y caudal en Cartagena, el regidor y destacado comerciante don Lorenzo Rodríguez de Arellano, también proveedor y tenedor de bastimentos de la Armada de la Costa y destacado confidente del gobernador, don Juan de Somovilla y el abogado y licenciado Rodríguez de Oviedo. El gobernador dictó una sentencia que ordenaba la pena de muerte por rebeldía para 2 de los hijos de Banquisel y para él 4 años de destierro con más de 20.000 pesos de multa. El proceso estuvo salpicado de mucha acción. Entre otras cosas, los hijos de don Andrés se escaparon de la cárcel, fueron perseguidos por la gobernación, por la justicia en el interior de la gobernación, hasta que lograron pasar al otro lado del río de Magdalena y refugiarse en la gobernación de Santa Marta. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿quién era y en qué se respaldó el capitán Banquisel? ¿Cómo pudo derrotar al gobernador con todo este apoyo que tenía de gente importante de su facción? ¿Qué soportes justificaban sus expresiones de poder? Bueno, el juez que llevó a caso el caso, además de ofrecer a ambos bandos la oportunidad de presentar sus testigos, tomó la preocupación de recabar información a través de unas diligencias secretas que llevó a cabo en la ciudad para contrastar las declaraciones de ambos bandos. Testimonios que encontramos más fiables, pues eran personas no implicadas en la disputa y que muestran interesantes datos descriptivos de las familias y de los influjos de la familia de Banquisel. La primera declaración que tenemos es la del licenciado Rodríguez de Oviedo, que manifestó lo siguiente acerca de la familia. El capitán Andrés Banquisel y sus hijos y sus yernos son la gente más poderosa que hay en Indias y que con todo el poder se han opuesto a los donativos de su majestad, no solo sus personas, sino convocando a muchos regidores y hombres que tienen en su facción, así por dinero que les prestan o daños o por temor a hacerle alguna oposición. Que tiene 5 hijos y 2 yernos y que por ellos y por muchas haciendas que tienen, nadie se atreve a contradecirles. Además tiene muchos otros a su voluntad. Fernando Gutiérrez, Francisco Caballero, Matías Murga, por cuñado de uno de sus hijos, y también al capitán Alonso Cuadrado Cid, porque lo tiene casado un hijo con su hija, y deberle 1 o 2 escrituras que valen nuevos 10.000 pesos. También a Luis Rocha y a don Mendo, ambos parecen también de origen portugués, y a un alcalde ordinario llamado Juan de Bonifaz. Todo el mundo le debía dinero a Banquisel. Otro declarante llamado Vicente de los Reyes, un mercader estante en la ciudad, decía que son ricos y que tienen dado y prestado más de 100.000 ducados. Eso es una fortuna en esa época. El siguiente testigo, Francisco Pérez Navarrete, ofrece también algún apunto más concretamente algunas de sus relaciones sociales, como la significativa ubicación de su domicilio. Que vive en la calle de los Embajadores, que están emparentados con Murga y Alonso Cuadrado, con que él, sus hijos y yernos y parientes hacen gran parcialidad de gente, todos ricos y poderosos, y del cabildo los más de ellos. A través de los testimonios podemos extraer algunas reflexiones. En primer lugar, que Banquisel era el más poderoso prestamista de la ciudad y que su riqueza nada tuvo que ver, por lo menos de forma directa, con la trata de esclavos, porque aparentemente no mantuvo negocios con ellos. Parece que sus gruesas transacciones tuvieron más que ver con el comercio y la financiación de los negocios de las flotas, el trato transatlántico, llegando a comprar y a vender escrituras de deuda y a los riesgos. Era un asegurador, un prestamista realmente. El mismo don Andrés explicaba en su declaración cuáles eran sus actividades. Tenía su dinero para hacer grandes empleos en mercadurías y que actualmente las hace, y que es persona de quien estaba alguna contratación de esta plaza para los dichos empleos, que hacía préstamos en las ferias y en otras ocasiones de registros de barcos. Además comenta en un caso particular pero ilustrativo para entender sus negocios, la concesión de un préstamo de 30.000 pesos de plata a Fernando Ladrón de Guevara para satisfacer muchas pérdidas que vino en su viaje de Castilla, con las mercaderías que trajo.
que actualmente está tratando de comprar otras mercaderías. Su extraordinaria fortuna le facilitó sin duda un inmenso poder, que le brindó la oportunidad de encabezar a un sector importante y elitista de la sociedad blanca cartagenera. Así lo declaraba, refiriéndose a los hijos, el capitán Fabián Valdés, abogado de Cartagena, que no les conoció más bienes que los del crédito y la mucha riqueza de su padre. El cómputo total de la riqueza pasa de 450.000 pesos. Eso es una barbaridad en esa época. Y que el capital le da a daño al 10% más de 200.000 pesos anuales, con que tiene contrato con todos los vecinos de la ciudad y mucha mano sobre ellos, decía. Ahora bien, en ningún momento se habla nada referente a la trata, así que volvemos a decir, era un prestamista, un financiero que financiaba el comercio de la flota, de los productos que venían de Europa. Gracias a su inmensa fortuna y a su estrategia familiar, Van Kissel lideró una de las facciones más poderosas de Cartagena, compuesta de comerciantes, regidores, militares y abogados. Poseía conexiones directas hasta la corte en Madrid y su poder era conocido por todos, pues no en balde se trataba del principal financista y prestamista de la ciudad. Al final, la derrota judicial fue para el gobernador, que además fue condenado a la privación perpetua de su oficio real en todas las Indias y a pagar 4.000 pesos para la Cámara. O sea, lo echaron, al gobernador lo echaron de América. Uno de sus juristas, el licenciado don Rodrigo de Oviedo, fue desterrado para siempre de las Indias, en privación perpetua de los oficios reales. Este es el abogado que defendió al gobernador y de las capacidades de ejercer como abogado por 40 años en América. O sea, también lo sacaron de América también. Además, ambos se vieron obligados a pagar al capitán 8.000 pesos de las costas del proceso. Voy a hablar, eso demuestra el poder de la familia, ¿no? El gobernador era el cargo más importante de representante del rey en Cartagena. Una semblanza de la familia. La vida del capitán Van Kissel no debió ser un ejemplo de virtudes, a pesar de, como hemos visto, que contó con el apoyo de los abogados de las órdenes religiosas, en concreto los jesuitas, y de algún familiar del Santo Oficio. Aunque bien es cierto que el poder de su riqueza le permitió no cumplir algunas normas morales establecidas por el cristianismo. En uno de los testimonios, el licenciado Alonso de Cereceda, oidor y presidente que había sido de la Audiencia de Santo Domingo y residente en Cartagena desde varios años atrás, comentaba acerca de la progenie de los Van Kissel. Es público y notorio en Cartagena que entre sí, hijos e hijas, bastardos y legítimos, ha tenido 11. Y cada uno de los que entendió este testigo es que le ha dado al menos 50.000 pesos. Y el que se ha quedado de 400.000, y él se ha quedado 400.000 en dinero. O sea, a todos les daba dinero, mucho dinero también. Sus hijos legítimos eran 5. Tenía 11, pero 5 eran los legítimos, los otros eran naturales. Pero los reconoció, a todos les dio dinero. Aunque de uno de ellos, Juan, no encontramos apenas referencias. 2 mujeres y 3 hombres. Ello nos permite observar algunas de las estrategias familiares para situar a los miembros en las diferentes esferas de la sociedad. Luis Van Kissel era poseedor de la encomienda de Piojón. Andrés fue capitán de guerra y justicia mayor en Riohacha. Allí estaban las perlas. El primero contrajo matrimonio con la hija de Alonso Cuadrado Cid, capitán de la Santa Hermandad, que era como la guardia que protegía el interior de la provincia. Propietario de importantes hatos de ganado y arrendador de numerosas ocasiones de los diezmos, el remate de los impuestos de los diezmos. Sus 2 hijas se casaron con Rodrigo Velázquez, gobernador de Riohacha, y Juan de Surigaray, ayudante del sargento mayor del presidio de Cartagena. La mujer de don Andrés dirigió la defensa familiar del proceso, doña Ana de Loaiza y Porras, hija legítima del capitán Gregorio de Porras y Loaiza, gobernador y capitán general de Cumaná. Mira las redes que tenía, Riohacha, Cumaná, Santo Domingo, o sea, manejaba el tipo redes en la provincia, pero en toda la región del Caribe también. Sus negocios se fundamentaron en el comercio de la plata, el oro y las perlas, aunque no siempre cumpliendo con las leyes establecidas. El alcalde ordinario Juan Carrillo declaraba: sus hijos Andrés, Juan y Luis defraudan cantidad de derechos de su majestad en servir como efectivamente sirven en meter y sacar fuera de esta ciudad para otras partes
mucha cantidad de plata, oro y perlas, con el fin de defraudar todos los años a su real haber más de 60.000 pesos, y como personas por mano de su padre, como hombre poderoso, lo hacen encubriéndose en él. Probablemente su contacto interoceánico le permitió negociar al margen del monopolio y por tanto practicar el contrabando de metales a gran escala. Sin duda alguna poseían contactos en el norte de Europa. No olvidemos su origen. El capitán don Andrés de Banquíser en sus declaraciones manifestó que sirvió a la ciudad de soldado, alférez, capitán, regidor y alcalde ordinario. Tuvo cualquier cargo de prestigio en la ciudad, con la aprobación de todos los gobernadores. En sus negocios envió plata a la península y respaldó a los comerciantes que recibían mercaderías en las flotas. Compró el oficio de regidor en el año 1607 por 200.000 pesos. Cuando compraban estos oficios se naturalizaban, conseguían la visa de residencia al ser extranjeros. Del mismo modo, en la primera década del siglo XVII remató en varias ocasiones los diezmos, pero a partir de 1611 comenzó a ser fiador de los rematadores, avalando al capitán Alonso Cuadrado en varias ocasiones. Llegó a intervenir también en la renta de los diezmos de la Villa de María. Y por último, en los años 30 fue receptor de las alcabalas junto a Francisco de Simancas, familiar del Santo Oficio. O sea, también tenía relaciones con la Inquisición. Como hemos constatado a lo largo de todo el trabajo, la saga de los Banquíser debió de ser una de las más poderosas de la ciudad. Su familia, sus negocios y sus riquezas le permitieron actuar en numerosas ocasiones al margen de la legalidad vigente establecida e incluso derrotar a los representantes de la ley, como hemos visto en este pleito con el gobernador. Es significativo observar de todas formas cómo cuando las cosas tomaron un cariz contrario, el pleito entablado con el gobernador recurrió a su influencia en las más altas esferas, en la Corte castellana, saltándose la capacidad jurídica de la Corte de Santa Fe de Bogotá, a la cual en ningún momento apeló, pues desde Cartagena la conexión con España era mucho más rápida y el resultado directo más efectivo negociando con la metrópoli. O sea, normalmente este tipo de gente no tenía ningún vínculo con Bogotá, se molestaba mucho cuando venían los visitadores, siempre se conectaban directamente con la metrópoli. Al igual que el grupo de tratantes internacionales radicados en la ciudad, no precisaron en demasía de las decisiones e influencias de los santafereños. Los negocios importantes y las causas derivadas de ellas, como el caso que hemos visto, requerían rapidez y diligencia, y llevar las causas hasta Bogotá, en el mundo andino, era algo poco práctico. Los negocios de Cartagena eran a larga distancia y las conexiones de sus comerciantes también. Por otro lado, a través del proceso judicial analizado, se ponen de manifiesto algunas de las características de la sociedad blanca cartagenera. De una parte, la existencia de diferentes facciones y bandos opuestos en juego de intereses creados. La causa nos muestra el círculo de deudos y aliados que andaban dentro de la órbita e influencia del capitán don Andrés y el enfrentamiento contra el gobernador, y cómo este último se apoya en otro grupo de notables personas contrarias al poderoso comerciante. Del mismo modo sabemos de la existencia de otro círculo también representativo de esta sociedad que en este caso se mantuvo al margen. Era el grupo de comerciantes tratantes negreros, los portugueses de los que hablamos el año anterior. De otra también comprobamos, tras el análisis de la información, la cantidad de letrados, juristas y jurisconsultos radicados en Cartagena, que llegaban desde todos los lugares atraídos por una sociedad que les necesitaba. En el proceso, el propio juez que tomó las diligencias secretas, testimonios a varios testigos, destaca el licenciado Alonso de Cereceda, presidente que había sido de la Audiencia de Santo Domingo. Cuando acabó de ser presidente de la Audiencia de Santo Domingo, en vez de volverse a España, se vino a Cartagena a trabajar como abogado, no tenía ningún cargo. Así que sería muy lucrativo ser abogado en la ciudad en esta época. Y que tras su cese se hizo residente en esta corte, donde imaginamos pondría todo su comercio, todo su conocimiento al comercio de los comerciantes, de los intereses privados. Al no existir un desarrollo de la hacienda y del mundo agrario, en ese momento en Cartagena, a gran escala, la influencia de la ciudad en el ámbito colonial fue posible gracias al afianzamiento del comercio regular de la flota y al lucrativo trato humano, ¿no?, al comercio de esclavos, ¿no? Como afirmó Brodel hace mucho tiempo, no hay ciudad sin poder, a la vez protector y coercitivo. Sea cual sea la forma de ese poder, sea cual sea el grupo social
que lo encarne, y Cartagena no fue en ello una excepción. Muchas gracias.